Buenas tardes. Esta vez, para ser más rápido y para poder contaros el resumen de este día, estamos aquí. Ahí podéis ver la Catedral de la Asunción y San Alberto, aquí en Esztergom. Os contamos este segundo día, cómo ha ido, qué hemos vivido, qué hemos sentido. Comenzó el día a las 9 con la liturgia de las horas, que bueno, se llama laudes, que significa alabanza, canto. Realmente podemos decir que hemos cantado la liturgia de las horas con muchísima solemnidad, pero a la vez con tonos y melodías muy fáciles de seguir, con lo cual todos podemos participar, cosa que es tan importante. A continuación comenzaron las ponencias muy pronto, que aquí comienzan y si termina algo antes empieza, hay gente que llegó puntual y se perdió media ponencia. La ponencia, la primera de hoy, que sería ya la tercera del simposio, fue la que estuvo a cargo del profesor Antonio Luis Catelán Ferreira de Brasil. Él habló de la Eucaristía, que es fuente de la misión y la diaconía. Fue muy interesante porque al final podemos correr el riesgo de pensar o de desear que un simposio sea una colección de novedades o de cosas jamás oídas. Y yo creo que nos permitió, recopilando textos de santos, de papas, del Papa Benedicto o cuando era el cardenal Ratzinger, textos que uno los escucha y dice, qué maravilla, cómo lo expresa, qué claro que nos hace ver todo. Y son textos que están ahí. Lo que pasa es que, claro, hay tanto. ¿Cuántas homilías habrá dicho el Papa Benedicto? Y nos acordamos todas, pues bueno, hizo una recopilación muy interesante para avanzar en este tema de la Eucaristía como fuente de la misión y de la diaconía. A continuación, fue muy interesante y sí creo por novedoso en cuanto que es un tema que no sé si lo abarcamos tanto, sobre todo en el ámbito hispano. Aquí en estos países, o por ejemplo en Alemania, se habla mucho más del tema ecuménico. Nosotros tenemos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pero acá como que se vive con mayor intensidad, me da la impresión. El que dio esta segunda ponencia de hoy fue el profesor Karoli Hafenscher de Hungría, y habló del punto de vista de las iglesias miembros del Consejo Ecuménico de las Iglesias sobre la comunión. Es un tema espinoso porque él habló mucho de eso, de que es algo doloroso el que no podamos celebrar juntos la Eucaristía, y doloroso para nosotros cristianos y escandaloso para el mundo. Entonces fue analizando en todas las iglesias cómo que tienen la Eucaristía o lo consideran la celebración de la cena, qué implica para cada iglesia. Entonces, al final fue una invitación realmente a orar y para que se pueda seguir trabajando en el ámbito también teológico, ¿no? Que es como el más espinoso, porque estamos trabajando juntos, estamos viviendo la caridad juntos, por ejemplo, pero el tema teológico no podemos acercarnos juntos a la mesa eucarística, porque no la concebimos igual. Sin embargo, terminó con una frase muy esperanzadora, yo creo, y que es, cuando nos acercamos a Cristo, implícitamente nos acercamos entre nosotros. Imaginémonos que somos como rayos de una bicicleta, de la rueda de una bicicleta, que si te acercas al centro, te estás acercando, hay menos distancia entre ti y el rayo que está al lado. Entonces, acercarnos a Cristo es garantía de acercarnos entre nosotros. Y la tercera conferencia de la mañana estuvo a cargo de la profesora Marianne Schlosser de Austria, que habló de la presencia mística, teología de la adoración. Esta ponencia es como un poco del estilo de las que os comenté ayer del profesor Sequeri, que tendría tanto para decir que no sé por cuál empezar. Habló muchísimo, primero también hizo como una historia de cuándo comenzó la adoración eucarística, vivida, aceptada, comprendida, profundizada, en qué siglos, en qué milenios, sitúa muchísimos santos y teólogos de todos los tiempos a este respecto, y todo fue a partir de una oración inicial que leyó, y realmente es algo muy completo, muy profundo, y que creo que realmente, bueno, gracias a Dios, esto entre paréntesis, de casualidad a la hora de la comida no había sitio y quedé sentada al lado de ella. Voy a ver si os pongo una foto en el post también. Y
y digo, bueno, esto es de Dios, así que bueno, porque ella al comenzar la ponencia dijo que la tenía en inglés, pero le iba a dar en alemán, así que le pregunté y sí, así que en el granito, en cuanto la traduzcamos, la ofreceremos en español. Una ponencia para eso, para pensar en cómo en la continuación la Eucaristía está pensada, es cierto, para hacer comida, pero cómo analizó todos los momentos de adoración en la misa, todos los gestos de la misa que son adorar al Señor y cómo se pueden prolongar y qué implican esa prolongación en el tiempo y qué sentido tiene ese adorar a Jesucristo presente en la Eucaristía. Eso fue por la mañana. Por la tarde hubo 2 talleres, había 6 para escoger, bueno, de a pares se escogían, y elegimos, claro, todos parecían muy interesantes, todos hubiéramos querido ir, pero como no, dado que Dios, por más que lo pedimos, no nos dio el don de bilocación, nos quedamos con 2 que fueron en italiano, que fueron primero el profesor Krzysztof Gotz de Polonia, que habló sobre la Eucaristía en la teología de Ratzinger. Muy interesante porque, a ver, el Papa Benedicto ha hablado mucho y de muchísimos temas. Y entonces poder recopilar este aspecto creo que ayuda mucho y nos hace seguir así, aparte muy, muy metódico, muy separado por puntos y dentro de cada punto un escalafón. Entonces, aparte, bueno, todos los cristianos se supone que somos eucarísticos, pero si alguien lo es muchísimo es el Papa Benedicto. Entonces los textos son muy, muy, muy iluminadores todos los que he citado y un poco como os decía al principio de la primera ponencia de esta mañana, cosas que se supone que las sabemos, pero que de repente recordarlas nos llenan la vida de luz. Y el segundo taller, por eso un poco elegimos estos 2, estuvo de nuevo a cargo del profesor Sequeri y habló del tema de la música sacra. Bueno, si algo tiene el profesor Sequeri es lo cercano que puede ser al hablar, lo fácil de comprender que es. Y, y entonces el profesor Sequeri habló de que muchas veces pretendemos llenar de música, bueno, muchas cosas que también sabemos, ¿no? De cómo la música a lo mejor la hemos perdido un poco, la verdadera, más que la música, la musicalidad de la liturgia, que ya de la liturgia de por sí es tremendamente musical y eso mismo nos lleva a emocionarnos, a vivir la liturgia, a vivir la celebración eucarística. Entonces, claro, él decía que se trata no de grandes cosas, sino de comenzar por ahí, de reconocer primero que somos pobres, que hoy en día hay toda comuna en el tema del arte y sobre todo en la música a nivel social incluso, decía, lo que es la música que se escucha hoy en día, muchas veces que escuchan nuestros jóvenes, se ha perdido una riqueza que hace unos siglos existía. Entonces, reconocer que somos pobres y ser capaces de buscar en nuestra rica tradición aquello que realmente más nos puede servir a volver a... Él hablaba de que la liturgia encanta, ¿no? Como que produce un efecto de encantamiento, ¿no? Nos atrapa, de dejarnos atrapar y de vivirla gracias a la música y a la musicalidad de la liturgia. Y a continuación fue la celebración de la Eucaristía, aquí, estuvo presidida por Monseñor Marini, y bueno, concelebrada por creo que tantos cardenales y obispos y sacerdotes como la misa de ayer. También después, claro, después de haber tenido todas estas ponencias, uno se queda así como esperando y deseando y celebrando la Eucaristía con un ánimo nuevo. Ojalá que nos dure mucho y ojalá sepamos transmitirlo a todos los que ahí nos estáis siguiendo. Ha sido eso, lo que es la Eucaristía, encuentro entre hermanos y encuentro con el Señor. Esperemos que se escuche bien como ayer. Hoy estamos con menos medios técnicos que ayer, pero nos parece interesante ver si lo colgábamos enseguida, aunque sea el vídeo, aunque esta noche colgaremos el post. Y lo de siempre, a seguir viviendo eucarísticamente.